Buenos días. Hoy trataremos sobre enfermedad diverticular de colon, que es la presencia de divertículos en la pared del colon, debido a un aumento de la presión intraluminal. Se van a localizar en el sigmoides y en la parte distal del colon descendente, generalmente secundaria a disminución de la fibra dietética. La disminución de la fibra en la dieta diaria es un factor de riesgo muy primordial para el desarrollo de la enfermedad diverticular, que es mucho más frecuente en los países industrializados donde la fibra escasea en la dieta diaria. Pasemos a definiciones. Divertículo es una herniación de la mucosa y submucosa a través de las capas de la pared colónica. Cuando involucra todas las capas de la pared colónica, se trata de un divertículo congénito. En cambio, cuando solamente hay herniación de mucosa, submucosa o serosa, se trata de un divertículo adquirido. Es en realidad un pseudodivertículo. Y se presenta esta herniación en puntos determinados, en puntos vulnerables del colon, que coinciden con la entrada de las arterias intramurales. Cuando se inflama uno o más divertículos, lo cual lleva a incremento del dolor, fiebre e incluso un estado tóxico cuando estos se infectan, se conoce como diverticulitis. Diverticulitis es la inflamación de uno o más divertículos. Pasemos a epidemiología. La idea que se tiene es que la enfermedad diverticular es mucho más frecuente en las mujeres mayores de 60 años. Sin embargo, lo real es que una serie de estudios demuestran casi igual prevalencia en ambos géneros, tanto en los varones como mujeres. Pero en los últimos años, en una serie de estudios están demostrando un incremento de la incidencia en las mujeres, y sobre todo por encima de los 60 años. Datos adicionales. En la población en general, la enfermedad diverticular se presenta en un 5%. Es menos frecuente en las personas menores de 40 años. Y la prevalencia se va incrementando a medida que pasan las décadas de la vida. Así se tiene que en las personas que son mayores de 80, 90 años, 80 años, la prevalencia es mayor al 50%, puede llegar al 66%, incluso según algunas series. Sigamos con la epidemiología. Aquí tenemos, en la quinta década de la vida, se presenta una incidencia de 5%, la cual se va incrementando cuando se llega a la novena década de la vida, está presente en más del 50%. El punto de corte es 60 años, donde la incidencia está entre 33 e incluso 50% en algunas series. Aquí tenemos al doctor Sarabá, el que hizo popular la frase esta del afro, latino, caribeño, americano, dándonos unas clases de salsa. También en la enfermedad diverticular, en Asia, en África y Latinoamérica, la incidencia, la prevalencia es menor si comparamos con los países industrializados. ¿Por qué? Porque no todo es malo de este lado del mundo. Aquí nuestra dieta es más rica en fibra, lo cual hace menos el riesgo de desarrollar esta enfermedad diverticular. Pasemos ahora a etiopatogenia. Existen dos variedades de la enfermedad diverticular, una variedad hipertónica y una variedad hipotónica. En relación a la variedad hipertónica,
El colon no funciona como un tubo en sí. El colon, debido a la segmentación que presenta, se comporta como zonas que generan presiones elevadas. Este incremento de presiones elevadas en determinadas zonas del colon pueden generar la herniación de la mucosa, de la submucosa, de la serosa y de toda la pared del colon, en puntos vulnerables, en puntos débiles, como cuáles los situados entre las tenias cólicas mesentéricas y antimesentéricas, justo por donde ingresan las arterias intramurales. Estos divertículos llegan a medir entre 5 milímetros a 10 milímetros. La perforación es una de las complicaciones principales de los divertículos, llamados divertículos de pulsión. Estos divertículos son la variedad hipertónica y la complicación, como ya he mencionado, es la perforación. En cambio, los divertículos que son hipotónicos, la complicación más frecuente es la hemorragia digestiva baja. Pasemos ahora al cuadro clínico. ¿Cuál es el síntoma principal, el más importante de la enfermedad diverticular? Es el dolor abdominal. ¿Dónde va a estar localizado? En el cuadrante inferior izquierdo. Se presenta en el 70% de los casos y se asocia a cambios en el hábito intestinal. También los pacientes presentan síntomas de dispepsia postprandial, flatulencia, náuseas y vómitos, además de los cambios en el hábito intestinal, en el ritmo evacuatorio. Es por eso que el cuadro clínico de la enfermedad diverticular puede ser confundido con los síntomas del síndrome del intestino irritable. Aquí tenemos ciertas características que nos pueden orientar a determinadas complicaciones de la enfermedad diverticular. Por ejemplo, cuando encontramos un paciente que presenta dolor abdominal persistente, tenemos que plantear dos posibilidades: o que se trate de una diverticulitis, que es una complicación de la diverticulosis, o que se trate de otra complicación que es peritonitis. Cuando encontramos un paciente que presenta dolor abdominal tipo cólico, persistente, con náuseas y vómitos de contenido alimentario, contenido bilioso, tenemos que plantear otra complicación de la enfermedad diverticular, que es la obstrucción intestinal. Por último, el estreñimiento también podría estar indicándonos estenosis, donde a nivel del sigmoides, debido a la fibrosis que puede ocasionarse como parte de los cambios fisiopatológicos que va a generar la enfermedad diverticular. ¿Cuáles son las pruebas de imágenes para poder hacer el diagnóstico? La mejor prueba es la tomografía computarizada abdominal, que nos va a permitir detectar la inflamación de la pared intestinal. Podemos ver el engrosamiento de la pared intestinal, podemos ver la infección alrededor del colon, podemos ver abscesos contiguos al colon y también estenosis que se va a presentar debido a la fibrosis en el tejido, en la pared del colon. La mejor prueba entonces para hacer el diagnóstico de diverticulosis es la tomografía computarizada abdominal, sobre todo si es helicoidal y se utiliza contraste oral para visualizar el colon. Puede llegar la sensibilidad y la especificidad hasta un 97%, lo cual hace esta prueba una prueba excelente, la mejor para hacer el diagnóstico de enfermedad diverticular. ¿Qué podemos decir respecto a la colonoscopía? La colonoscopía no debe indicarse en la fase aguda. ¿Por qué? Porque puede generar complicaciones. No se puede progresar más allá de la unión recto-sigmoidea. ¿Por qué? Porque puede perforarse el colon debido
a que el tejido está mucho más vulnerable debido al proceso inflamatorio. Y también la insuflación de aire puede contribuir a esta perforación. Una vez que pase el periodo agudo, ya es posible realizar la colonoscopia para precisar qué grado de diverticulosis presenta el paciente. Una complicación, como ya ha sido mencionada, la diverticulosis, es la diverticulitis. Esta es la inflamación de uno o más divertículos, que puede ser simplemente una inflamación local, subclínica, o puede complicarse con una peritonitis generalizada, e incluso con perforación libre. El mecanismo de aparición de la diverticulitis gira alrededor de una perforación de un divertículo, como complicación de la diverticulosis, ya sea microscópica o macroscópica. En la fisiopatogenia de la diverticulitis tenemos a la miocosis. ¿Qué es la miocosis? Es el engrosamiento de la capa muscular circular, acortamiento de la tenia y estrechamiento luminal. Estos cambios intervienen en la patogenia de la diverticulitis. ¿Cuál es el papel de la elastina? Aumento del depósito de elastina en las células musculares y la tenia. La elastina se dispone de manera contraída, lo que produce acortamiento de la tenia y formación de racimos del músculo circular. ¿Qué otras complicaciones podríamos ver, podríamos diagnosticar en pacientes con enfermedad diverticular? Peritonitis localizada y absceso pericólico o flemón. La peritonitis localizada es la complicación más frecuente de la diverticulitis. Esta puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la diverticulitis? Es la perforación localizada, seguida de la formación del absceso. ¿Qué es la pericolitis? La pericolitis se asocia a diverticulitis cuando hay compromiso que afecta a los apéndices epiploicos, mesenterio, intestino, vejiga o útero. Todas estas estructuras que están colindantes con el colon, donde se encuentran los divertículos. Perforación diverticular, claramente a cavidad libre, es la complicación más grave. ¿Cuál es la complicación más grave de la diverticulitis? Es la perforación de un divertículo, que menos mal no es tan frecuente, se da entre el 4 a 15% de los pacientes operados. Fístula intestinal, también es poco frecuente en 2% de los pacientes con enfermedad diverticular complicada. ¿Cómo se forma la fístula? Se forma a partir de un proceso inflamatorio local que ha determinado la formación de un absceso que se va a descomprimir espontáneamente perforándose hacia una víscera colindante o a través de la piel. La fístula ¿proviene de qué? Proviene de la descompresión espontánea de un absceso que se abre hacia una víscera adyacente o a través de la piel. Obstrucción intestinal, cuando decíamos que el paciente presenta dolor abdominal, tipo cólico, mal localizado y además náuseas y vómitos persistentes. Ahí en ese momento planteamos la obstrucción colónica completa como una complicación de la enfermedad diverticular. Esto se va a presentar en 10% de las obstrucciones del colon. Y vamos a encontrar en la fisiopatogenia edema, espasmo intestinal y cambios inflamatorios crónicos. Ya en la radiografía veremos niveles hidroaéreos a nivel de las asas
intestinales. La hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva se va a generar por la ulceración y se plantean diversos mecanismos que pueden originar la hemorragia digestiva. Uno de estos es la presencia del fecalito en el interior del divertículo, que va a originar la ulceración y posterior sangrado. También, otro mecanismo que se plantea es la alteración vascular, que ya de por sí tienen los pacientes con diverticulosis y que está asociada a la edad avanzada y que está asociada a la posibilidad de arterioesclerosis o malformaciones arteriovenosas. Cuando tenemos como problema la hemorragia digestiva baja y planteamos cuál es la causa más frecuente en personas mayores de 60 años, sin dudar mencionamos que es la enfermedad diverticular, que es diverticulosis. Entramos a la recta final de lo que es ya el tratamiento. El tratamiento va a depender de la intensidad de la enfermedad, porque puede manejarse ambulatoriamente o el paciente va a requerir hospitalización. Y si el paciente requiere hospitalización, se debe ver si hay indicación para tratamiento quirúrgico o no. En cuanto a líneas generales, el tratamiento va a implicar primero NPO, reposo intestinal. Luego se pasa a una dieta baja en fibra, antibiótico terapia para cubrir gases negativos y también en los anaerobios que están por debajo del diafragma. Me refiero a los bacilos gram negativos anaerobios como el Bacteroides fragilis. El drenaje de abscesos diverticulares mayor o igual a 5 centímetros se va a realizar por punción percutánea guiada, o también la otra alternativa ya es más invasiva por cirugía. Si hay perforación con peritonitis, está indicada la cirugía urgente. También en caso de hemorragias graves o obstrucción intestinal. La cirugía programada en pacientes jóvenes tras su primer ataque de diverticulitis o en ancianos tras varios episodios. En cirugía programada y en situaciones urgentes, como cuáles: abscesos, perforación, fístula. En ese caso, se deben realizar cirugías con la urgencia del caso. Y se puede intentar una anastomosis primaria. Hemos terminado este repaso sobre enfermedad diverticular.